Quando eu cheguei no Brasil, eu tinha domínio zero do português. Hoje ninguém acredita quando eu falo que minha língua nativa é o espanhol. Agora você vai aprender espanhol usando o método que eu usei para ficar fluente em português. Vamos lá! Olá amigos, eu sou o Levi, seu professor de espanhol aqui neste canal. Hoje você vai aprender espanhol com uma história de um jovem lobo e uma coruja sábia. Como vai funcionar? Primeiramente, nós vamos ler essa história. Eu vou ler essa história para você, bem devagarinho, em slow motion, para você entender todas as palavras. Bora! Había una vez en un bosque frondoso un sabio búho llamado Oliverio. Oliverio era conocido en todo el bosque por su profunda sabiduría y su pacífico consejo. Todos los animales, jóvenes y viejos, acudían a él en busca de orientación. Un día, un joven lobo llamado Lucas llegó al bosque. Lucas era apasionado y lleno de energía, pero también era impulsivo y siempre buscaba aventuras emocionantes. Se burlaba de aquellos que consultaban a Oliverio, pensando que la sabiduría del búho no era más que palabras sin sentido. Un día, Lucas decidió cazar a una manada de ciervos por su cuenta, sin escuchar el consejo de los más sabios del bosque. Persiguió a los ciervos durante horas, pero su inexperiencia lo llevó a perderse en el bosque. Estaba confundido y asustado, y no sabía cómo volver a casa. Finalmente, exhausto y desesperado, Lucas encontró a Oliverio el búho sabio, descansando en una rama de un árbol. Con humildad en su corazón, Lucas se acercó y le pidió ayuda. Oliverio, sin juzgarlo ni burlarse de su falta de sabiduría, le dio consejos para encontrar su camino de regreso al hogar. Le enseñó
a observar las estrellas y las señales naturales del bosque. Lucas siguió sus consejos y finalmente encontró su camino de regreso a casa. Desde ese día, Lucas aprendió a valorar la sabiduría de Oliverio y se convirtió en un lobo más maduro y sabio. Aprendió que la sabiduría no solo estaba en la experiencia, sino también en la humildad para buscar el consejo de los demás, incluso de aquellos que parecían menos experimentados. Y así, en el bosque, la sabiduría de Oliverio y la lección aprendida por Lucas se convirtieron en una historia que todos los jóvenes del bosque recordarían para siempre. Que la sabiduría puede encontrarse en los lugares menos esperados y que la humildad es la clave para aprender y crecer. E aí, gostou da história? Pois bem, vamos ao exercício número 2. Agora você vai ouvir essa história e você vai compreendê-la na velocidade normal. Vamos lá. Había una vez en un bosque frondoso un sabio búho llamado Oliverio. Oliverio era conocido en todo el bosque por su profunda sabiduría y su pacífico consejo. Todos los animales, jóvenes y viejos, acudían a él en busca de orientación. Un día, un joven lobo llamado Lucas llegó al bosque. Lucas era apasionado y lleno de energía, pero también era impulsivo y siempre buscaba aventuras emocionantes. Se burlaba de aquellos que consultaban a Oliverio, pensando que la sabiduría del búho no era más que palabras sin sentido. Un día, Lucas decidió cazar a una manada de ciervos por su cuenta, sin escuchar el consejo de los más sabios del bosque. Persiguió a los ciervos durante horas, pero su inexperiencia lo llevó a perderse en el bosque. Estaba confundido y asustado, y no sabía cómo volver a casa. Finalmente, exhausto y desesperado, Lucas encontró a Oliverio, el búho sabio, descansando en una rama de un árbol. Con humildad en su corazón, Lucas se acercó y le pidió ayuda. Oliverio, sin juzgarlo ni burlarse de su falta de sabiduría, le dio consejos para encontrar su camino de regreso al hogar. Le enseñó a observar las estrellas y las señales naturales del bosque. Lucas siguió sus consejos y finalmente encontró su camino de regreso a casa.
Desde ese día, Lucas aprendió a valorar la sabiduría de Oliverio y se convirtió en un lobo más maduro y sabio. Aprendió que la sabiduría no solo estaba en la experiencia, sino también en la humildad para buscar el consejo de los demás, incluso de aquellos que parecían menos experimentados. Y así, en el bosque, la sabiduría de Oliverio y la lección aprendida por Lucas se convirtieron en una historia que todos los jóvenes del bosque recordarían para siempre. Que la sabiduría puede encontrarse en los lugares menos esperados y que la humildad es la clave para aprender e crescer. Muito bem! Antes de partir para o nosso exercício número 3, que eu considero que é o exercício mais importante dessa aula, eu quero te falar um pouco sobre nossa mentoria de espanhol. Se você quer aprender espanhol esse ano, eu recomendo fortemente que você faça a nossa mentoria. Ela funciona da seguinte maneira: você vai ter aulas de conversação de segunda a quinta-feira. Você vai ter acesso ao nosso material didático para aprender espanhol, que foi pessoalmente feito por mim e pela Letícia. E você vai se reunir uma vez por mês comigo e com a Letícia. Nós vamos verificar as suas metas, vamos acompanhar o seu progresso, vamos te dar ânimo e vamos te dar o feedback para você finalmente chegar à fluência em espanhol neste ano. Então tá bom, vamos para o exercício número 3. Como que esse exercício vai funcionar? É muito simples. Agora é o momento de aprender palavras e expressões em espanhol. Eu vou te mostrar na tela do meu computador todas essas palavras e frases que eu encontrei nesta história. Bom, pessoal, vamos começar então dando uma olhada na gramática básica que está presente nessa história. Eu trouxe alguns pontos aqui para a gente dar uma olhada, começando com substantivos e adjetivos. Quando olhamos para substantivos presentes na história, vamos aprender palavras novas, como por exemplo, búho, que significa coruja, lobo, que significa lobo, bosque, que significa floresta. E também alguns adjetivos, como sábio, jovem e frondoso, que eu coloquei como frondoso ou exuberante em português. Então, são palavras para a gente memorizar. Agora, algumas expressões, tá, de tempo, advérbios de tempo. O que seria isso? São expressões que nos ajudam a identificar e para poder ter um contexto temporal na história. Coisas como um dia, finalmente, desde esse dia e para sempre. Então, tem aqui já palavras e essas expressões para vocês memorizarem. Então, olhando agora, artículos definidos e indefinidos. Começando com os artigos definidos. Artigos definidos são el e lá. Eles são usados para se referir a objetos específicos. Por exemplo, el bosque e la sabiduría. Ou seja, a gente está se referindo a objetos específicos. Por isso nós usamos el e lá. Vai ficar mais claro quando olharmos para indefinidos. Os artigos indefinidos nessa história são exemplos un e una. Eles são usados antes de substantivos não específicos, como por exemplo, um lobo ou um búho. Como assim? Poderia ser qualquer lobo, né? Nesse caso a gente não está falando de alguém específico. Pode ser qualquer lobo, pode ser qualquer coruja. Um lobo, um búho. Certo? E quando é definido, quando é uma coisa específica, então el ou lá. Beleza? Então, estes são algumas gramáticas básicas que nós podemos encontrar nessa história. Eu recomendo fortemente que vocês leiam a história novamente, procurem repetir, pronunciar da maneira que vocês ouviram eu narrando a história e pratiquem várias vezes até afinar a sua pronúncia certinho. E se tiver qualquer dúvida, pode deixar nos comentários também. Maravilha! Agora que você já conhece as palavras e expressões desta história, você aprendeu muita coisa nova hoje, né? Mas antes de terminar o vídeo, eu tenho um desafio para você. O desafio é o seguinte: agora você vai ouvir a história
e você vai entender essa história, porém agora não vai ter legenda, tá bom? Você vai ouvir a história em velocidade normal, sem legenda, você vai simplesmente ouvir. Eu quero que você feche os olhos e que você escute muito bem essa história em espanhol. Había una vez, en un bosque frondoso, un sabio búho llamado Oliverio. Oliverio era conocido en todo el bosque por su profunda sabiduría y su pacífico consejo. Todos los animales, jóvenes y viejos, acudían a él en busca de orientación. Un día, un joven lobo llamado Lucas llegó al bosque. Lucas era apasionado y lleno de energía, pero también era impulsivo y siempre buscaba aventuras emocionantes. Se burlaba de aquellos que consultaban a Oliverio, pensando que la sabiduría del búho no era más que palabras sin sentido. Un día, Lucas decidió cazar a una manada de ciervos por su cuenta, sin escuchar el consejo de los más sabios del bosque. Persiguió a los ciervos durante horas, pero su inexperiencia lo llevó a perderse en el bosque. Estaba confundido y asustado, y no sabía cómo volver a casa. Finalmente, exhausto y desesperado, Lucas encontró a Oliverio, el búho sabio, descansando en una rama de un árbol. Con humildad en su corazón, Lucas se acercó y le pidió ayuda. Oliverio, sin juzgarlo ni burlarse de su falta de sabiduría, le dio consejos para encontrar su camino de regreso al hogar. Le enseñó a observar las estrellas y las señales naturales del bosque. Lucas siguió sus consejos y finalmente encontró su camino de regreso a casa. Desde ese día, Lucas aprendió a valorar la sabiduría de Oliverio y se convirtió en un lobo más maduro y sabio. Aprendió que la sabiduría no solo estaba en la experiencia, sino también en la humildad para buscar el consejo de los demás, incluso de aquellos que parecían menos experimentados. Y así, en el bosque, la sabiduría de Oliverio y la lección aprendida por Lucas se convirtieron en una historia que todos los jóvenes del bosque recordarían para siempre. Que la sabiduría puede encontrarse en los lugares menos esperados y que la humildad es la clave para aprender e crescer. Eu sabia que você ia conseguir. Me diz aqui nos comentários o que você achou dessa aula e já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve nesse canal para apoiar o nosso projeto de dar aulas gratuitas de espanhol para você. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!